Queremos encontrar las fórmulas para las secuencias dadas que son aritméticas o geométricas. Si la secuencia es aritmética, eso significa el patrón para encontrar términos sucesivos en una secuencia es que estamos agregando una constante cada vez, o también podemos decir que sus términos sucesivos tienen una diferencia común dada por d igual a sub n, a sub. Entonces, si tenemos una secuencia aritmética, la fórmula para la secuencia será a sub n igual a sub 1 más xd, y si la secuencia es geométrica, el patrón es multiplicar por una constante para encontrar términos sucesivos, donde sucesivo tiene una relación común que es igual a sub n, dividido por a sub n, 1. Y si la secuencia es geométrica, la fórmula para esta secuencia será a sub n igual a sub 1 xr, aumentar el poder de n, 1. El primer paso para determinar si tenemos una secuencia aritmética o geométrica. Y para estos dos ejemplos debemos poder analizar la secuencia para determinar el patrón. Mirando nuestra primera secuencia tenemos menos 15, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3. Aviso como están aumentando estos términos por 3 significados. Si tenemos menos 15, y agregamos 3, obtenemos menos 12, menos 12 más 3 igual menos 9, menos 9 más 3 igual menos 6 y así. Porque estamos agregando una constante cada vez. Esto nos dice que la secuencia es aritmética, y que nuestra diferencia común d es igual a más 3. Mirando la fórmula para d, tenemos a sub n, guión lo que significa si seleccionamos un término en la secuencia aritmética, y restruimos el término antes, debemos obtener la diferencia común de aviso menos 3 menos 6 sería más 3, menos 6 menos 9 sería más 3 y siguiente. Aviso el primer término a sub 1 igual menos 15. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar la fórmula para esta secuencia aritmética. Tenemos a sub n igual a sub 1 que es menos 15. Más. Recuerde nuestra fórmula tendrá n en tiempos nuestra diferencia común de, que es más 3, por lo tanto, ahora podrían limpiar a los padres y tendremos nuestra fórmula. Tenemos menos 15. Distribuimos 3 como bien más 3 newtones, 3, combinando como términos tenemos a sub n igual 3 newtones, 18. ¿Cuál es la fórmula para esta secuencia aritmética? Esta fórmula nos permitirá encontrar cualquier término en la secuencia dada. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Aviso como los términos están alternando señal que es una indicación de que esta será una secuencia geométrica. Y multiplicaremos por una constante para encontrar términos sucesivos. Menos 3x menos 2 igual más 6, más 6x menos 2 y menos 12. Menos 12x menos 2 es más 24 y así sucesivamente. Por tanto que estamos multiplicando por una constante cada vez. Esto nos dice que es una secuencia geométrica y nuestra relación común r igual menos 2. Mirando la fórmula para r, tenemos a sub n dividido por a sub n, 1. Aviso que menos 48 dividido por más 24 igual menos 2, 24 dividido por menos 12 exasiemens menos 2 y siguiente. Y para esta secuencia, aviso de que a sub 1, el primer término es menos 3, debido a que tenemos una secuencia geométrica, nuestra fórmula será a sub n igual a sub 1, que es menos 3. XR aumentado a la potencia de n. 1 para tener x menos 2, aumentado a la potencia de n, 1. Esta fórmula podría permitirnos encontrar cualquier término en la secuencia geométrica dada. Bien, en el siguiente video le miraremos dos ejemplos más que son un poco más desafíos porque los términos de la secuencia son fracciones. Espero que hayas encontrado esto útil.